pedirle, hermano, que abra su Biblia en Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Y le voy a pedir también favor que le diga a su vecino: necesitamos sacar a Pedro de la cárcel. Dígale. Amén, amén. Ahora dígaselo un poquito más consciente. Dígale: necesitamos sacar a Pedro de la cárcel. Amén. Mire, yo he recordado diferentes historias a lo largo de mi vida donde amigos, donde familiares, hermanos de la iglesia han caído en la cárcel, y hemos visto siempre, hermano, que cuando alguien está en la cárcel, todos nos movemos, todos vamos, todos corremos, todos hacemos algo para sacar a esa persona de la cárcel. Recuerdo una vez un jovencito, hijo de una hermana aquí de la iglesia, quiso pasar ahí de largo en el parque y se subió al Parque Central y se quedó sentado junto a las sillas del Parque Central. Destruyó el Parque Central, patrimonio nacional, destruyó su carro, y cuando nos avisaron, pues obviamente usted sabe dónde estaba, ¿verdad? Entonces hubo que mover abogados y todo para sacarlo de la cárcel. Un día también andábamos con un misionero ahí en Guatemala, giramos para entrar al aeroclub, y cuando giramos venía una moto y el motorista fue a romper nuestro vidrio con su cabeza, fíjese usted. Y entonces al hermano se lo llevaron a la cárcel. Estuvo ahí enchachado, hermano, en una comisaría, creo que era eso. Y nos empezamos a mover, llamamos a un abogado acá. Él nos dijo: pues el abogado de allá, el mejor, es fulano de tal. Lo conseguimos, y el abogado se movió, tenía que ir del hospital al juzgado, y total que lo sacó de la cárcel. Nosotros muy felices. Lo único que cuando le preguntamos: mire, ¿y cuánto es? Sacó su calculadora: me llamaron a tal hora, estuve fuera de mi oficina a tal hora, son solamente 9,000 quetzales, nos dijo. Santo Dios, hermano, nos salió cara la broma. Ahora, obviamente hay una preocupación cuando alguien está en la cárcel, y acá en este pasaje nosotros vemos cómo es que Pedro está encarcelado. Y muchas veces nosotros sufrimos tal vez no una prisión física, pero hay situaciones espirituales que no nos permiten ser completamente libres. Hay esclavitudes de diferentes maneras que no nos permiten a nosotros, o a nuestra familia, o a nuestros hijos, o a nuestro cónyuge, o a nuestros padres, el vivir una plena libertad. Y sabe que el deseo de Jesucristo es que nosotros seamos completamente libres. Conoceremos la verdad, y la verdad nos hace libres. Y nosotros debemos de disfrutar esa libertad que tenemos en Cristo, porque precisamente de eso se trata la plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo, que podamos nosotros vivir en completa libertad. Todos debemos de ser libres. Nosotros, nuestra familia, nuestros hijos deben de caminar en completa libertad. No debe de existir más esclavitud en nuestras vidas. Veamos entonces lo que dice Hechos capítulo 12, verso 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Cada vez que aparece Herodes en la Biblia, siempre está tratando de matar, siempre está tratando de apresar, siempre está tratando de esclavizar. Herodes es una figura de Satanás que vino para hurtar, matar y destruir. Y en la Biblia aparecen diferentes Herodes en diferentes tiempos de la historia, y todos los Herodes trataron de destruir la iglesia, trataron de destruir la obra de Cristo. Y en este caso dice que echó mano o apresó a algunos de la iglesia
para maltratarlos. Yo quiero que usted sepa, hermano, que tenemos un enemigo que quiere maltratarnos. Ninguno de nosotros está exento de los planes del enemigo que quiere tratarnos mal, que quiere destruirnos, que quiere apresarnos, que quiere hacernos daño. Sigue diciendo: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este Herodes era malvado, y el primero que sufrió esa maldad fue Jacobo, el hermano de Juan. Dice que lo mató. Uno de los mártires de la iglesia es este Jacobo. Dice que Herodes lo mandó a matar. Por eso le decía, es un tipo de Satanás que hurta, mata y destruye. Conozco muchos cristianos que siguen viviendo, sí siguen respirando, sí siguen caminando, pero son como zombies, muertos en vida. Ya no hay vida en ellos. No aman a Dios, no oran, no buscan la palabra, no buscan su presencia. Están muertos en vida. Satanás logró su objetivo. ¿Cuántas personas se han alejado de Dios, se han separado de Dios? Y la Biblia dice: separados de mí nada podéis hacer. Un tronco separado del árbol verdadero, de la vid verdadera, usted sabe que muere. No se mira, no se nota, sino hasta el tiempo. Y la gente, cuando se separa de Dios, está como muerta. Y así a muchos Satanás los ha matado, los ha alejado de Jesucristo. Y nosotros tenemos que saberlo, tenemos que conocer esto y estar alertas. Verso 3: y viendo que esto había agradado a los judíos. ¿Sabe, hermano? El que los cristianos sean atrapados, maltratados y asesinados es de agrado para muchas personas. Hay personas que no se van a agradar con tu bien, se van a agradar cuando a ti te pasa algo malo. Lo celebrarán, les gustará eso. Este tipo de personas son aquellos religiosos que solamente buscan maldad, o buscan o desean ver la destrucción de los demás. Y dice que había agradado a los judíos. Procedió también a prender a Pedro. Entonces eran los días de los panes sin levadura. Curiosamente, la celebración de los panes sin levadura era la celebración donde los judíos celebraban la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora, en la celebración de la libertad, ellos estaban poniendo preso a Pedro. Y Pedro ahora estaba encarcelado. Sigue diciendo la escritura en el verso 4: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. No sé cuántos días exactamente después de la fiesta de los panes de levadura para la Pascua habían. Algunos comentaristas dicen que eran 7, otros dicen que fue el día siguiente. Exactamente no sé, pero hubo un periodo de tiempo donde Pedro estuvo encarcelado. Ahora, Pedro puede ser tu hijo. Amén. ¿Y por qué digo que Pedro puede ser tu hijo? Porque puede ser que tu hijo sea esclavo de las drogas, sea esclavo de la pornografía. Puede ser que tu hijo sea esclavo de una mujer o de un hombre. Existe la codependencia. He oído yo personas que me dicen: pastor, no puedo dejarla, no puedo dejarlo. Esa codependencia, esa esclavitud a la que muchos están siendo sometidos, es esa cárcel donde Satanás los quiere meter. Sabes que a veces somos esclavos de las pastillas, somos esclavos de los antidepresivos, somos esclavos de una enfermedad. Hay tantas situaciones que mantienen la esclavitud del ser humano. Y por eso te decía, ese Pedro que está ahora en la cárcel puede ser tu hijo, puede ser tu hija. Y a veces ni siquiera nosotros lo sabemos. Cuántas hijas, cuántas niñas, o niños igual, incluso jóvenes, ¿verdad?, sufriendo de bulimia, de anorexia. Y tal vez papá y mamá no lo saben.
He hablado yo de una jovencita que se cortaba constantemente. Y un día, desangrándose, la hermana que dormía a su par escuchó que había un goteo a la par de ella y no encontraba qué era lo que goteaba, y era la sangre de su hermana, cuando la hermana estaba perdiendo absolutamente toda su sangre, a punto de morir. Gracias a Dios, a tiempo la llevaron al hospital, pero era la niña que venía a la iglesia, una niña que participaba con nosotros de los cultos, pero estaba cortándose porque alguien le dijo: si te cortas vas a sentir esto, vas a sentir el otro. He tenido jovencitas en mi oficina que me dicen: pastor, es que mi novio me enseñó a cortarme. Esos son los Pedros que están en la cárcel. Hay personas que están esclavizadas a una deuda. Hay personas que están esclavizadas posiblemente a algún tipo de adicción, cualquiera que ésta sea. Pero dice la palabra que ahí estaba Pedro, metido en la cárcel, y le habían entregado a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Ahora, yo me puse a pensar, ¿por qué Herodes tenía tanta preocupación para que Pedro no se le escapara? ¿Por qué Herodes le puso 4 grupos de 4 soldados para que lo cuidaran? ¿Sabe una cosa, hermano? Porque Herodes sabía el poder que tiene la iglesia para liberar a los cautivos. Satanás sabe que la iglesia, cuando se une, se convierte en algo muy peligroso. Yo recuerdo un hermano de aquí de la iglesia que fue acusado falsamente, y cuando empezó a tratar de salir de la situación de que había sido acusado, luchó con abogados, pagó mucho y no podía, y luego pidió consejo. Yo busqué a amigos abogados para que ellos me ayudaran en este caso, y uno me dijo: mire, lo primero que él tiene que hacer es cambiar de abogado, me dijo, porque el abogado que tiene es malo. Cuando él cambie de abogado, y le voy a decir el nombre del abogado que él tiene que buscar, y ese abogado sí lo va a ayudar porque él es especialista en esos casos. Llamamos al abogado, se unieron e inmediatamente salió libre. Ahora, hermano, Satanás sabe que no hay poder más grande que la iglesia, que sabe y que está deseosa de sacar a los Pedros de la cárcel. Pero ¿por qué es difícil muchas veces que un hijo, que un esposo, que una esposa, que tal vez un padre salga de esa esclavitud? Porque Satanás lo tiene bien custodiado, pero la iglesia, hermano, lo puede liberar. Dije, pero la iglesia lo puede liberar. Dígale a su vecino: ¿puedes liberar a Pedro? Tú puedes liberar a Pedro. Ahora dígale también: tú tienes que liberar a Pedro. Tú tienes que liberar a Pedro. Dice en el verso 5, aleluya, verso 5: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Oiga, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aleluya. Aleluya. Mire, dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. ¿Sabe por qué estamos orando en las mañanas, en las noches, durante 21 días? Porque la iglesia, cuando ve que Pedro está siendo víctima de una injusticia, cuando la iglesia ve que Pedro está encarcelado, la iglesia se une para hacer oración a Dios sin cesar por él. Y este es el tiempo, hermano, donde la iglesia se debe de unir para orar por los Pedros que están encarcelados. Hay veces es más fácil, cuando vemos a los Pedros encarcelados, criticarlos. Vemos a un Pedro encarcelado y lo primero que sale de nuestra boca: algo hizo ese Pedro, merecido se lo tiene. Saber que tiene escondido el Pedro, en vez de interceder por Pedro. Sabe que nuestro trabajo no es criticar a Pedro que está en la cárcel.
Nuestro trabajo es unirnos para orar sin cesar a Dios por Pedro, para que Pedro sea libre. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo de ayuno y oración? Clamando a Dios por los Pedros, porque los queremos ver de nuevo, porque los queremos ver nuevamente en la iglesia. Pedro, ¿quién era, hermano? Cabeza de la iglesia. Pedro era un discípulo de Jesucristo que ahora estaba al frente de la iglesia de Jesucristo, pero estaba encarcelado. Y sabe una cosa, muchas veces nosotros los líderes también sufrimos de prisiones y depresiones también. Y somos encarcelados de una o de otra forma. Y sufrimos nuestras cárceles muchas veces en silencio porque tememos declararle al pueblo: mire, tengo un problema, tengo una deuda, tengo una situación difícil. Entonces mejor nos callamos. Pero la iglesia, cuando ve que Pedro corre peligro, la iglesia debe de unirse para orar a Dios. Dígale a su vecino: tenemos que orar por el Pedrito. Dígale. Amén. La iglesia necesita orar por los líderes, porque a veces somos esclavos de enfermedades, somos esclavos de personas, o somos víctimas de situaciones que vienen en nuestra contra y nos esclavizan. Hay situaciones, hermano, que nos distraen, hay situaciones que nos enferman, hay situaciones que traen maldad, malignidad a nuestra vida. Hay gente que quiere maltratarnos. Y ahí está Satanás poniendo 1, 2, 3, 4, 10, 16 guardias para que no salga Pedro de la cárcel. Pero la iglesia dice, aleluya, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pastor, ¿y por qué estamos orando tanto tiempo? Porque así tenemos que orar sin cesar hasta que Pedro salga de la cárcel. Tenemos que orar hasta que Pedrito salga de sus adicciones, hasta que Pedro deje la marihuana, hasta que Pedro deje el alcohol, hasta que Pedro salga libre, sin cesar, hasta ver libertad en su vida. Yo quiero ver en esta iglesia total libertad. Yo quiero ver la plenitud del evangelio, de la bendición del evangelio de Jesucristo en esta iglesia. Y no hay bendición a menos que haya libertad. Dije, no hay bendición a menos que haya libertad. Cuando hay libertad, hay bendición. La Nueva Versión Internacional de este verso 5 dice: pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Aleluya. Mientras Herodes mantiene a Pedro en la cárcel, la iglesia ora constante y fervientemente a Dios por él. Diga conmigo: constante. ¿Cómo debe de ser la oración? ¿Cómo vamos a ser nosotros? Constantes y fervientes. Dígale a su vecino: tenemos que ser fervientes. El fervor, hermano, es orar ardientemente. La oración ferviente no es aquella que hace: Señor, por favor, que salga el Pedro en la cárcel. No, esa no es oración ferviente, hermano. Esa es la oración de fuego. Amén. Es esa oración, hermano, que hace temblar a los demonios. Es esa oración, hermano, que hace temblar la tierra. Es esa oración que se hace delante de Dios, lleno de fe, lleno del fuego del Espíritu Santo, seguros de que algo grande va a suceder en la vida de Pedro. Necesitamos orar constante y fervientemente. El llamado que hoy te hago, mi hermano, es: si tenemos un Pedro, tenemos que orar. Si hay un Pedro en nuestra familia, uno solo, tenemos que ver qué hacemos hasta verlo libre. ¿Sabe usted que cuando Dios quería libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, lo primero que hizo fue restaurar el tabernáculo, el lugar de la oración? Y cada vez que Dios quiso hacer algo grande con su pueblo, lo primero que mandó a hacer es a orar. Nosotros tenemos que restaurar nuestro tabernáculo. Necesitamos volvernos a reunir para orar fervientemente, constantemente, hasta ver que Pedro sale libre.
Yo no sé, pero yo tengo Pedros. Mientras yo hablo de Pedro, hermano, estoy pensando en algunos Pedros que anhelo verlos completamente libres. Conozco Pedros que no pueden dejar de fumar. Conozco Pedros que no pueden dejar la pornografía, que no pueden dejar la marihuana. Conozco Pedros que no pueden dejar la heroína, que no pueden dejar la cocaína. Los conozco. ¿Y sabe qué? Vienen a la iglesia y me dicen: pastor, he intentado, pastor, he luchado. La semana pasada una mujer me escribía: pastor, ore por mi esposo. Ya él aceptó, me dijo, ya usted oró por él, pero sigue consumiendo. Pastor, oremos. Claro, ahí están los Pedros. Y usted creo que no ignora lo difícil que es vivir con un esclavo. Usted sabe lo duro que es vivir con alguien que tiene una adicción. Yo le contaba hace poco a mis hijos, yo crecí viendo a mi abuelo esclavo del alcoholismo. Yo crecí recibiendo llamadas: vimos a tu abuelo allá tirado en tal lugar, teníamos que ir a recoger al abuelo, y teníamos que cerrar la casa, poner todo bajo llave, porque si dejamos la puerta abierta, alguna vez salíamos nosotros y se nos olvidaba echar llave, y ahí estaba el abuelo, y aunque le escondíamos los zapatos, se salía descalzo, se robaba la plancha, la licuadora, todo lo que hubiera en la casa, ahí el tostador. No había microondas, porque si no también se lo hubiera robado, hermano. ¿Y sabe dónde lo teníamos que ir a rescatar? A la cantina, a la cuchería. Es triste esa esclavitud. Pero si hay un Pedro, nosotros tenemos el poder para liberarlo. Si usted tiene un Pedro, usted tiene el poder para liberarlo. Y el poder se llama oración. No es crítica, no es murmuración en contra de Pedro, no es señalamiento en contra de Pedro. Es oración, es intercesión hasta ver a Pedro completamente libre. Dice que la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Sin oración no hay liberación. Amén. Te lo voy a decir otra vez: sin oración no hay liberación. Hay gente que me dice a mí: pastor, pero ya el profeta me dijo que va a ser libre. Sí, ya te pueden haber dicho cualquier cosa, pero sin oración no hay liberación. Te pueden haber dicho cualquier cosa. Hay veces a mí me dicen: pastor, ¿por qué se murió? Porque esto y el otro. Si a mí me dijeron, si el profeta me dijo, sí, pero no hubo oración. Pedro va a ser libre cuando hay oración por Pedro. Amén. Gloria a Dios. El diablo no puede con una iglesia que ora. Dije, el diablo no puede con una iglesia que ora. Y hay hijos que tienen que ser libres. Hay padres que tienen que ser libres. Amén. Esta iglesia tiene que tener completa libertad para alabar, para ministrar, para ver la gloria de Dios. Y en estos 21 días vamos a orar para ver a Pedro entrar por esa puerta. Aleluya. Sigamos, hermanos. ¿Qué ocurre cuando la iglesia intercede de manera constante y fervorosa? Verso 7. He aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Aleluya. Lo primero que pasa cuando la iglesia ora es que empieza la actividad angelical. Aleluya. Dije, empieza la actividad angelical. Yo creo en el nombre de Jesús que Pedro va a ser tocado por un ángel. Dije, yo creo que Pedro va a ser tocado por un ángel. Mientras la iglesia ora, los ángeles empiezan a hacer su obra. Yo creo en los ángeles. Amén. ¿Cuántos creen en la actividad angelical? ¿Y sabe por qué hoy no estamos viendo tanta actividad angelical? Porque hay poca oración. Pero mientras más oremos, más actividad angelical va a haber. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero los ángeles del cielo sí pueden hacer. Y cuando los ángeles del cielo empiezan a orar, hermano, es porque la iglesia está orando. La iglesia necesita orar. Esto no es un evento del pastor y uno de sus cuates. Este es el evento de la iglesia, porque Pedro está en la cárcel y hay que liberarlo. Y cuando la iglesia ora, empiezan los ángeles
del Señor a moverse. Luego la luz resplandece en medio de las tinieblas. Dice que una luz resplandeció en la cárcel. Esa cárcel era una cárcel oscura, pero cuando nosotros oramos, la luz llega donde hay tinieblas. Hay quienes necesitan esa luz. Hay personas que son víctimas o están atrapadas o están esclavizadas al homosexualismo, al lesbianismo. Nosotros hoy lo vemos por todos lados y eso está incrustado en muchas iglesias. Pero cuando la iglesia ora, la luz invadirá las tinieblas y aquel que está atado será libre. Aleluya, aleluya. Y dice, hermano, que el ángel tocó a Pedro. Esta gente que necesita libertad será o recibirá un toque sobrenatural que viene del cielo. Hay muchas personas que lo que necesitan es un toque que venga directamente del cielo, y eso traerá libertad a su vida. Y en ese verso dice: y todas las cadenas se cayeron. Aleluya. ¿Cuántos quieren que las cadenas se caigan? Mientras la iglesia ora, las cadenas se caen. Mientras la iglesia ora fervientemente, las cadenas se rompen. Mientras la iglesia es constante, la constancia rompe cadenas. Dígale a su vecino: la constancia rompe cadenas. Aleluya, aleluya. Por eso la Biblia dice que Jesús enseñó una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, de orar sin cesar a Dios. Aleluya. Dice en el verso 8: y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Cuando nosotros estamos orando, a Pedro, ¿sabe que viene? La dirección divina. Hay personas atadas que me dicen a mí: pastor, yo no sé qué hacer. Te voy a decir cómo es que podemos hacer para que los que no pueden salir de ahí donde están, para aquellos que no saben qué hacer, sepan qué hacer. Oración. Porque cuando oramos, los ángeles empiezan a dar dirección. Aleluya. Yo quiero que muchos reciban esa dirección, que los saquen de la esclavitud a la libertad. Amén. Hay muchos jóvenes que se están perdiendo, pero no saben cómo salirse de ahí. Hay personas que están haciendo todo tipo de esfuerzos y quieren salir de ahí porque no saben, conocen la palabra y quieren salir de ahí, pero dicen: no sé. Pero si la iglesia ora, la dirección vendrá a sus vidas y los sacará de toda la esclavitud. Yo lo creo, hermano. Yo lo creo, y voy a ver a esas personas que están atadas por el diablo salir completamente libres de sus prisiones. Amén. Verso 9: y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. ¿Sabe una cosa, hermano? Pedro de pronto no entendía lo que estaba sucediendo. Pedro estaba fuera de sí pensando: es una visión. Pero dice que de repente descubrió que no era una visión, sino que era realidad lo que estaba sucediendo. Hay veces, hermano, es necesario un poquito de esa locura espiritual, que nosotros hagamos las cosas sobrenaturalmente para que podamos ser verdaderamente libres. Pero esas cosas sobrenaturales solamente suceden cuando la iglesia está orando. Amén. Dígale a su vecino: lo sobrenatural sucede cuando oramos. Aleluya. Verso 10: y habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Aleluya. Oh, aleluya. Ahora, hermano, yo quisiera que usted pudiera decir conmigo: gloria a Dios. Oh, aleluya. Cuando la iglesia ora, hay liberación. Cuando la iglesia ora, Pedro es libertado de su prisión. Amén. ¿Cuántos quieren ver a Pedro libre?
Ahora, hermano, yo le pido un favor. Usted disponga su corazón y diga: yo seré de esos que va a sacar a Pedro de la cárcel. Que usted disponga su corazón y su alma y diga: yo lo voy a hacer. Yo voy a ser parte de los que va a clamar, de los que va a orar fervientemente, constantemente, hasta ver a Pedro siendo libre. Hace una semana decía que Jesucristo pidió oración por él a sus discípulos y sus discípulos se durmieron. No puede ser que la iglesia hoy siga durmiendo. No puede ser. Un joven me dijo a mí: pastor, a mí no me gusta lo que está haciendo mi padre, no me gusta lo que hace mi papá. Bueno, ora por tu papá. Ora por tu papá hasta verlo libre. Ay, pastor, pero qué difícil. Pues si es él solito se mete. No, ora por tu papá hasta verlo libre. Amén. Las puertas de hierro, aleluya, se abren solitas cuando la iglesia ora. Los demonios, los enemigos no pueden detener a nadie cuando la iglesia está intercediendo. Aleluya. Sigamos. Verso 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, le dije, Pedro estaba fuera de sí pensando que era una visión. Dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. De pronto Pedro tiene la revelación de qué es lo que lo sacó a él de la cárcel. De pronto Pedro tiene la revelación de qué es lo que lo liberó a él de la cárcel. La Biblia dice: el Señor ha enviado su ángel. La iglesia ora y el Señor envía su mensajero. Te lo voy a repetir: la iglesia ora y el Señor envía su mensajero. Pedro necesita de ese ángel para que lo liberte. Y cuando la iglesia ora, el Señor dice: ángel, a liberar a Pedro. Amén. Y luego dice: y me ha librado de la mano de Herodes. Siempre hay Herodes que quieren esclavizar a los Pedros, pero cuando la iglesia ora, Dios liberta a Pedro de la mano de Herodes. Amén. ¿No te gusta el novio de tu hija? Ora. Ora. Si el novio de tu hija es Herodes López, hay que orar hasta ver la liberación. Amén. Porque te voy a decir algo. Uno le dice: no te conviene, no está bueno. Ah, sí, yo quiero. Pero la oración envía a los ángeles para liberar a las chicas de las manos de los Herodes. Aleluya. Y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, un pueblo entero estaba esperando la liberación que Herodes sacara o les entregara a Pedro para matarlo, para torturarlo. Un pueblo entero. Pero te voy a decir una cosa: ni Satanás, ni los Herodes, ni un pueblo entero podrá en contra de la iglesia cuando se une a orar, a interceder para que Pedro sea libre. Amén. Gloria a Dios. Verso 12. ¿Cómo se logró esta liberación? Dice en el verso 12: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¡Wow! Aleluya. Donde muchos. Aleluya. ¿Sabe? A mí hay algo que me encanta de estos 21 días de ayuno. En la mañana tenemos más de 200 personas orando en la iglesia.
En la noche, por alguna razón, yo creo que es el Netflix o el Conflix, o hay alguna razón que la gente no está viniendo como yo quisiera que viniera. Pero igual somos muchos, pero podemos ser realmente muchos. Mire, hoy todos los que vinieron, pero podemos venir muchos más. ¿Y cuál es la causa de nuestra reunión? Pedro. ¿Cuál es la causa de nuestra oración? Pedro. Yo quiero ver a Pedro libre. De verdad, yo no quiero seguir viendo ese tipo de esclavitud donde Pedro está metido. Yo no quiero pensar que yo estoy libre, pero Pedro está sumido en esa esclavitud que no le permite ser feliz. ¿Cree usted que la marihuana puede hacer feliz a alguien? ¿Sabe que hay jovencitos cristianos muriendo por sobredosis de heroína aquí en Quetzaltenango? Y cuando los padres llegan a la morgue a reconocer a su hijo, hay una pregunta terrible que siempre hacen. Religión le preguntan. Y qué triste decir, cristiano evangélico. ¿Por qué? Porque no entendimos que la clave para sacar a ese jovencito de su esclavitud era la oración. Amén. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Dice, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando tu marido te diga, ¿y por qué estás yendo a orar todas las noches? ¿Por qué se está haciendo todas las mañanas? También quieres ir en la noche. ¿Por qué te encargas? ¿Estás enamorada del pastor? Usted dígale, no, yo quiero liberarte, Pedro. Yo quiero hacerte libre, Pedro. Voy a orar constantemente y fervientemente hasta verte libre, Pedro. Hasta verte entrar en la iglesia y levantar tus manos y glorificar a Dios. Amén. Hay situaciones que me han incomodado en el ayuno, y yo le decía al Señor, ¿qué hacemos con esta situación? Y el Señor me dijo, tienes que orar, tienes que clamar hasta ver a esta gente completamente libre, porque son esclavos. Pero hay que orar para verlos libres. Necesitamos más iglesias reunidas orando que teniendo conciertos. Saludos a mis hermanos que hacen conciertos. Pero un concierto jamás ha liberado a nadie. Pero la oración ferviente, aún en una casita, porque no les permitían tener iglesias, aún en una casita, esa es la que libera a los Pedros. Aleluya. Las ventas de los sanguchitos y las enchiladas allá afuera no han liberado a nadie. Saludos, hermanos, enchilada. Pero la oración de una iglesia unida, esa sí liberta a los Pedros. Amén. Por eso seguiremos orando cada año, hermano, 21 días, aunque no tengamos ganas. Ay, pastor, ¿y usted no tiene ganas? No, hermano, yo me canso. Amén. Hay gente que me hastía, que viene a platicar al culto, pero yo le sigo dando, hermano, porque quiero ver a Pedro libre. Aleluya. Dice en el verso 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían, eso es su ángel. Antes creían que la gente tenía su ángel de la guarda, pero ese es otro rollo. Pero dice que ella de gozo no abrió la puerta. Ahora, hermano, ¿sabe qué viene cuando la iglesia ora? Gozo. Aleluya. Yo me quiero gozar de ver a los Pedros entrar por esa puerta. Yo me voy a gozar cuando los Pedros empiecen a tocar esa puerta, porque le digo en el nombre de Jesús, muchos Pedros vendrán y entrarán por esa puerta. Muchos Pedros vendrán a la iglesia. Se lo voy a decir, sus Pedros serán liberados
por la oración del pueblo que clama a Dios constantemente y fervientemente. Nuestros Pedros van a ser libres. Amén. Y va a haber gozo. Verso 16. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron y quedaron atónitos. ¿Sabe una cosa, hermano? Va a haber asombro. Aquellos Pedros que parecían que tenían cadena perpetua o pena de muerte van a ser liberados y nos vamos a asombrar. Aquellos con sentencia de muerte, aquellos sin esperanza, van a ser libres. Alguien que se goce. Y luego dice el verso 17: pero él, hablándoles haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Dice que después de esto, hermanos, seguramente hubo una gran bulla, una gran celebración del gozo, la alegría, todos aplaudiendo. Pedro ha salido de la cárcel, pero él, shh, cállense. Y les contó cómo el Señor, nosotros solo oramos, pero el que hace lo más difícil es el Señor. Y el que se lleva la gloria es el Señor. Y el que recibe nuestra alabanza es el Señor. La iglesia solo ora, el Señor hace lo imposible. Amén. Y luego dice: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Después lo que viene es el testimonio. Dije, después lo que viene es el testimonio. Lo que viene es el testimonio de cómo el Señor obra cuando la iglesia se une para orar. Hoy quiero decirle a usted, no conozco a nadie que no conozca a un Pedro que está en la cárcel. Todos tenemos más de algún Pedro, un amigo, un familiar, un vecino. Hay veces es tan cercano nuestro Pedro. Y la única forma de sacar a Pedro de esa esclavitud es cuando nos juntamos a orar. Y un día glorioso veremos a nuestro Pedro, aleluya, entrar. Y sabe una cosa, nos asombraremos, nos gozaremos, pensaremos que tal vez no es cierto, porque parecía imposible. Pero sabe una cosa, va a ser cierto. Aquello que parecía imposible va a ser posible. Yo quiero pedirle